Y ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Oiga, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, hablando de Colombia, el ministro actual de Educación, Alejandro Gaviria, liberal, Ex rector de la Universidad de los Andes, dice que la educación en Colombia está en crisis. Mientras esto ocurre, el presidente Petro anuncia que pide una tregua a los grupos armados para que baje la violencia y logra que su contralor propuesto, Carlos Hernán Rodríguez, obtenga el apoyo, adivine de quién, Fernando, del Centro Democrático. Opa. ¿Sabe quién es el Centro Democrático? Ministro de Uribe, compañía. Podría ser que vaya con una gran mayoría o con una voto absoluto. Ya no hay forma de que le gane a esa propuesta de Petro. Le dije que, y fíjese que Petro dijo que todos los campesinos sembraran marihuana. Le dije que observaran todo lo que está ocurriendo en Colombia, porque la élite colombiana, el sector empresarial colombiano tradicional, no tuvo una lectura correcta de lo que está ocurriendo en Colombia. Por eso es importante que nuestros sectores entiendan lo que fue el mes de julio, tengan la lectura correcta de lo que está ocurriendo, sin que ello signifique, por ejemplo, que usted tenga que aceptar todo lo que está pasando, sino que tenga una lectura correcta del estado de ánimo de las masas. Bien. Dicho eso, pienso que lo que ha ocurrido durante el último mes implica que el país se hizo sentir, ha logrado avances importantes y eso merece todo nuestro respeto. De hecho, nosotros le damos cobertura a todo lo que ocurre y tuvimos aquí una entrevista con nuestro amigo Saúl Méndez para discutir estos temas, porque nosotros creemos en que hay que hacer las lecturas correctas de lo que está ocurriendo. Pero también en ese proceso nosotros no podemos dejar desapercibido que hay cosas que se están diciendo que no son ciertas y tenemos que aclararlas para que usted tenga una comprensión completa y no se lleve de simplismo. Por ejemplo, hoy, y ahora entiendo por qué Saúl nos decía que habláramos con su equipo técnico, hay un artículo que aparece en la Estrella de Panamá hoy que dice ¿quiénes ponen los precios a la energía eléctrica? Escrito por el profesor William Hughes. Yo tenía un señor que trabajó conmigo en el IRRE, que le decían Hughes. Sí, no, creo que es Hughes o Hughes. Gran amigo de la Salle, Johnny Hughes. Él es economista que trabaja en la Universidad de Panamá. Y me preocupa más porque, siendo economista, hace una serie de aseveraciones que están lejos de la realidad. Y déjeme ponerle en perspectiva algunas cosas, señor Hughes, de su artículo. No voy a entrar a las consideraciones políticas que aparecen en las primeras expresiones de su cuestión, porque no es mi interés discutir el problema político. Yo quiero ver los hechos. Creo que no hay una comprensión de cómo funciona el mercado eléctrico en Panamá. Esa es la primera cosa. Y lo primero que debe entender el profesor, para que pueda enseñárselo bien a sus estudiantes, es que este es un mercado regulado, el mercado eléctrico de Panamá. La primera cosa que quiero plantear es que cuando él habla de que esto comienza con la privatización de Ernesto Pérez Valladares, del IRRI y del Entel. La primera cosa que debo decir es que en el proceso de privatización que se le implantó a América Latina en general, dos países marcaron un camino diferente. Uno, Costa Rica, que no privatizó. Y Uruguay. Y nosotros, en Panamá, que con un esquema muy particular, creamos empresas mixtas, tanto en el área eléctrica como en el área de telecomunicaciones. La venta de las acciones que se obtuvo, el resultado de esa venta, pasó a un fondo que todavía se mantiene, multimillonario. Fue una transacción que le permitió a Panamá mantener reservas por más de 1.500 millones de dólares y que ha sido tomado poquito a poquito, pero se mantiene. Es parte del fondo de estabilización que usa el país. Entonces, las acciones que se vendieron, que fueron el 49%, forman parte de ese fondo. Esa es la primera cosa que hay. Y segundo, la República de Panamá es dueña de la mitad de lo que en ese momento era el sector de generación y distribución eléctrica.
Entonces, de generación. Entonces, ¿esto qué hace? Esto no es lo mismo lo que dice él. Es la primera cosa que debe entender. Entonces, la segunda cosa que creo que no se comprende es cómo es que funciona el mercado eléctrico. Fíjese lo que él dice, que es el mercado ocasional el que determina y que es la hidroeléctrica, es la planta más ineficiente la que determina el precio. Bueno, eso desconoce la realidad. Ojalá lo preste atención y lo estudie. El mercado en Panamá eléctrico es de generación, que representa, vamos a asumir lo que se dijo en la mesa, el 70%, puede variar, 70% del costo de la factura que usted recibe. Se determina de la siguiente forma. 1. El mercado de contratos. 2. Lo que no se coloca por mercado de contratos se coloca en el mercado ocasional y las diferencias que se den de ese mercado por los precios se concilian al terminar el día. En el mercado de contratos, mi querido amigo, las empresas generadoras venden a las distribuidoras a un precio. Y en la economía, y usted lo sabe, debiera saberlo perfectamente bien, a todo empresario le interesa tener los mejores precios competitivos a largo plazo. No tener un precio bajo hoy, alto mañana, porque eso no permite planeamiento financiero. Entonces el mercado de contratos, las empresas que compiten en ese son las empresas que participan en las licitaciones que hace ETESA y que determina del total de megawatts que usted propone y los precios que usted pone, el precio monómico, que es el precio entre conciliar energía y potencia. No todo el 100% de la licitación va a la contratación o va a estar ligada a este precio. Entonces, hoy, mi querido amigo, no hay ninguna hidroeléctrica. Mire cuál es el precio de generación por las tarifas en el segundo semestre de este año. En los contratos de generadoras eléctricas, hidroeléctricas, EDEMET está en 11 centavos. En generación, ENSA en 9 centavos. EDESHI en 9.75. Para un promedio de 10 de generación. No hay, en este momento, el 93% de los clientes pagan, dependiendo de la generadora, entre 7 centavos, 7.8 centavos y 11 centavos. Por los subsidios que dan, incluidos que se mantienen hasta el 1 de enero. Nadie está pagando de los clientes, el 93% de los clientes no está pagando el costo de la energía completa. 93%. 93% está subsidiado. Oh. Esas son las realidades. ¿Qué pasa en el mercado? Cuando se agota el mercado, primero, cuando se va a hacer un despacho diario, la primera máquina que entra es la más barata. Y usted debe saber que las hidráulicas se manejan de una forma en el verano, claro, y de otra forma en el invierno. Porque en el verano yo guardo el agua hasta el último momento para usarla cuando comienza cuando yo tengo la aparición de que vaya a llover, yo puedo ir para no privarme del sector. Porque acuérdense que una de las cosas importantes en los despachos, es tener potencia y energía firme. Que por eso paga uno. Claro. Entonces, cuando usted entiende cómo se determina el precio, usted se dará cuenta que el despacho comienza así. Entra la planta más eficiente. La más eficiente, la más barata, es un despacho económico. Cuando eso se cubre y hace falta más, entonces se entra al precio marginal. Digo, pero entran en orden de eficiencia hacia abajo. Sí, y de ahí entra, entonces, la más cara disponible en ese momento determina el precio del marginal. Pero no es el contexto. Hay un bloque importante que se vende en contratos. No es y ninguna empresa esta gana 200%. Ninguna. Por ejemplo, cuando una hidroeléctrica bota agua, esa agua que yo boto, esa agua, tiene un costo marginal de 0. Por eso puede variar. Uno no juega con el número
porque creo que está recibiendo información que se repite y se repite y se repite y la creemos. En Panamá el precio de la electricidad está determinado por la más ineficiente, eso no puede ser. Bueno, eso no es cierto. Que en el mercado ocasional ha habido distorsiones, sí ha habido distorsiones, y es por eso que la política del presidente Cortizo, en su matriz de generación, entonces vamos a resolver este problema con una planta altamente eficiente, más baja que el promedio de todas las térmicas, y va a bajar el precio del mercado ocasional, que permite al general, entonces entender lo que está ocurriendo, va a ser una bajada de precios. Hasta ahora. Entonces después entra a discutir una cosa de Engie Power, que allí sí es el copón, ahí no creo que desconoce absolutamente lo que está ocurriendo. En primer lugar, la planta generadora de gas, es de AES, la planta que generaba, que produce la gasificación del gas natural licuado, era entre un consorcio entre Motas y AES, y esa planta estaba trabajando a baja capacidad, y ahora con General Gatún sube su consumo y se hace eficiente el sistema. Porque la economía de escala, deberá saber el profesor, debería saberlo. Sí. ¿No? Es mucho más eficiente en términos de precio. Entonces, hoy, no se engañen en esto, nadie está pagando 23 centavos. 93% no está pagando, porque estamos subsidiando hasta enero. En lo personal, yo estoy en contra del subsidio al consumo de energía. Por supuesto. Estoy en contra. Pero decir lo que se está diciendo aquí, con respecto a las privatizaciones, con respecto a cómo se determina el precio, y me extraña que un profesional de la economía, que debe conocer perfectamente, claro, debería conocer perfectamente, si no los tiene, estos datos están, yo tengo los datos aquí, yo no estoy hablando ni nada de memoria. Y fíjese los costos que les tengo aquí, sí, del mercado contratado. Está aquí. Entonces, él dice que quedó claro en la mesa de diálogo. No, señor Hugh, eso no quedó claro. Eso fue lo que usted llevó a la mesa, o los asesores, eso que llevaron a la mesa, el sector que está discutiendo estas políticas para pedir una rebaja de tarifas del 45%, está sobre la base de una información falsa. Entonces no quedó claro nada. Lo que hubo fue una intención de confundir a la opinión pública, porque ¿quién no quiere que le rebaje la luz, por favor? Todo el mundo. Pero hoy, todo cliente, señor Hugh, que esté contratado con 0 a 300, de 0 a 300, está pagando, si está por EDEMET, 7.96 kWh. Si es de 0 a 300 y es en ENSA, 10.51 centavos. Y si es en EDESHI, 8.23 centavos. De 0 a 300. Y de 0.0823, es decir, es 8 centavos. 8 centavos. Y si es hasta 750, paga 12 centavos. Ese es el precio que usted está pagando hasta diciembre. Entonces, alegar que lo que se ha producido es un oligopolio, ignora que una gran parte de la generación de eso, el Estado panameño tiene 49%. En el caso de Gatún, que él dice que era una pelea entre un empresario y el Grupo Mota. Lo que había ahí era un conflicto que el presidente Cortizo eficientemente resolvió y se crea la generadora Gatún. Y él debe saber que desde el punto de vista de la economía y de la ley panameña, quien posea los PPA, los permisos de explotación en licitaciones ganadas, y Engie Power se lo ganó en una licitación, eso tiene un valor financiero. Y esto de los libros, esas invenciones que he escuchado en los pasillos, en lo que yo llamo las leyendas urbanas. Eso. Y las empresas se pusieron de acuerdo
y decides comprar esos PPA a un valor entre empresa y empresa, y el Estado hoy, mi querido amigo, es dueño del 25% de esas empresas. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa ahora mismo? Que esta desinformación, Sí. incluso aquí la discutimos con Saúl, y él llegó claramente que nos iba a mandar a sus técnicos. Ojalá usted viniera aquí a la televisión a discutir esto con nosotros. Ojalá usted viniera. Yo mande al asesor que tenga para discutir estos temas a profundidad. Porque lo peor que usted le puede hacer a su causa es creer que la causa suya se defiende con mentiras. Creo que la movilización jugó un papel importante en los avances que se han dado. Creo que la lectura que hoy tienen la mayoría de los políticos ha cambiado por lo que ha pasado durante el último mes. Tengo un profundo respeto por el papel de las masas panameñas, Sí. el pueblo panameño en la construcción del futuro. Lo que no tengo es ninguna paciencia para aguantar o soportar cosas que se dicen que no son ciertas. Mi idiosincrasia, mi conocimiento, es necesario rebatir esto, porque con mentiras no se construye el futuro. Y aquí lo que se trata de presentar es que hay un gran pulpo eléctrico y que hay un gran responsable de una privatización que no es como usted dice. Entonces, si su premisa parte de una situación adecuada, yo les recomiendo que se lea la legislación correspondiente, que haga los análisis financieros correspondientes. Entonces, hable como profesor. Usted tiene el deber de conocer la verdad. Es su deber para poder enseñárselo a sus estudiantes. Así es.